buenas tardes. Vamos a esperar un par de minutitos a que se nos unan con mis compañeros. Buenas tardes. Vamos a esperar un par de minutitos a que se nos unan algunos compañeros más para poder comenzar a dar el plan global de la clase y además también poner las reglas de la materia y dar la prueba diagnóstica, bueno, rendir la prueba diagnóstica mediante WhatsApp nomás, para que podamos ver qué conocimientos previos tenemos de la materia, que no es no es nada, digamos, que tiene que ver con leyes ni materias como prácticas del ejercicio de la profesión, como digamos el derecho penal. En el grupo de Zoom, en el grupo de... Donde solamente, bueno, donde aprendemos donde aprendemos el ejercicio mismo de la profesión, pues ¿verdad? Aprendemos a sus leyes, sus procedimientos, su doctrina, sus instituciones principales, ¿no? Pero en la filosofía jurídica, la filosofía del derecho, lo que aprendemos es a pensar como abogados, a tener un razonamiento jurídico, para luego poder empezar a llevar las materias que son las prácticas del ejercicio de la profesión y además también para poder argumentar, que también luego tenemos una materia de argumentación jurídica. Entonces, el primer paso es conocer la filosofía jurídica y nuestro sistema jurídico, por lo menos sus aspectos principales, porque luego también tienen el derecho constitucional 1 y 2, donde se les va a explicar más a detalle también todo el sistema constitucional y la jerarquía normativa que existe en Bolivia, ¿verdad? Porque hay diferentes sistemas jurídicos, no solamente el que se maneja acá, porque acá nos manejamos con leyes, ¿verdad? Si está en la ley es delito, si no está en la ley, pues está permitido, ¿verdad? Entonces, todo es en base a la norma, a la ley 439, al decreto reglamentario y todo aquello, ¿verdad? Estamos hablando de los Estados Unidos, por ejemplo, y aquellos países que adoptan ese sistema anglosajón, se llama, del derecho. Ya no estamos hablando, pues, de leyes, ¿verdad? Estamos hablando, como ven en las películas, así, buscan, se llama jurisprudencia, ¿no? ¿Verdad? Que son sentencias anteriores en casos similares o análogos o parecidos, en otras palabras, ¿verdad? Que tengan algunas características similares y que se aplique la resolución al caso que estamos llevando nosotros. Entonces es más una investigación de resoluciones judiciales y en eso se basa el derecho. Más que en leyes, ¿verdad? No es tanto la ley, sino lo que dice la jurisprudencia, ¿verdad? Entonces ese sistema jurídico tiene otras instituciones y tiene otros conceptos totalmente diferentes, depende del sistema jurídico en el que nos estemos moviendo, ¿no? Pero lo que vamos a ver primero es el plan global de la materia y vamos a explicar todo lo que nos han dicho en administración que hemos, me han notado para no tener ninguna confusión, porque las cosas claras no traen problemas, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que ver el plan global. Este es el plan global que lo van a tener en la plataforma Moodle de la universidad, pero obviamente que van a tener acceso cuando esté totalmente funcional, todos con sus usuarios y contraseñas y demás, que no va a pasar de esta semana, la verdad, porque, bueno, no es que sean flojos ni nada, sino que solamente los de informática de la universidad se encargan de habilitar los usuarios y contraseñas, ¿no? Entonces no hay mucho personal, pues, de informática como para abarcar todas las carreras, así que es una limitante, ¿no? Pero no va a durar mucho, ya se va a solucionar y vamos a poder tener acceso. Mientras tanto, ¿no? Mientras tanto, esta semana vamos a rendir la prueba diagnóstica en primer lugar mediante el WhatsApp. Yo se las voy a compartir con un documento de Word, les voy a dar un tiempo para que me lo devuelvan con su nombre, con las respuestas. No tiene puntaje acumulativo para la nota del semestre, pero sí va a la carpeta o al file de la materia que se entrega en coordinación, así que
tiene que ir con sus nombres y es solamente para ver qué cantidad de conocimientos previos tenemos de la materia y de ahí avanzar hacia adelante, nada más, ¿no? Entonces, bueno, avanzar hacia adelante es como subir arriba, ¿no? Entonces, de ahí avanzar y nada más. Entonces, vamos viendo de qué se trata la materia, ¿no? Primero, la calificación, y si tienen alguna observación, duda, comentario, crítica constructiva tal vez, o alguna idea para mejorar el desarrollo de la materia, también es bien aceptada. Interrumpen nomás, activan su micrófono y absolvemos las dudas o tomamos en cuenta las sugerencias, ¿no? Bueno, como ya saben qué días tenemos la materia, no es necesario recalcar, martes y viernes. Mi nombre es el Fabricio Torrico Sánchez, ¿no? Abogado de profesión. Bueno, acá están las especialidades, pero más que nada se presente también abogado en ejercicio libre de la profesión, ¿no? Pero son las unidades de aprendizaje, como ven, es todo pensamiento jurídico. Y como les digo, para aprender a razonar como abogados, también vamos a tener unos controles de lectura que se los voy a pasar también por el WhatsApp mientras tanto, ¿no? Y también les voy a dejar este libro en la fotocopiadora. Bueno, ya está en la fotocopiadora, no se los voy a dejar, ya está. Se llama Elementos Básicos de Filosofía Jurídica. Bueno, va a servir para hacer las tareas, vamos a decir partes de ahí, pero es mantener el orden de este documento, que es el Plan Global, que está aprobado por el Ministerio de Educación y ha sido desarrollado por el personal académico de la universidad en conjunto con los docentes. Entonces, más que ir de canto a punta en el desarrollo del índice de un libro, ¿verdad? Que sería repetir lo que dice otra persona, ¿no ve? Entonces vamos a ir desarrollando este plan global con estas, bueno, intentamos seguirnos al 100% aquí al desarrollo. Para eso vamos a consultar este libro y otros diferentes más, y cada clase va a tener un documento de Word y también una presentación, ¿no? Bueno, cada tema, que nos puede durar tal vez más de una clase. Así, entonces, luego va a tener una tarea, gráfico, o tal vez algún cuestionario o alguna otra actividad para poder sumar nota a la parte de los trabajos. Entonces, lo que vamos a hacer es compartir documentos en el WhatsApp hasta mientras, y luego las tareas se van a subir en la plataforma con las aplicaciones mismas de la plataforma. Tiene cuestionarios, se puede hacer crucigramas, se pueden subir documentos propios de ustedes, se puede subir imágenes, se puede hacer asociación, ¿verdad? Como unir con flechita los conceptos. Bueno, tiene varias opciones para programar tareas por ustedes, para que todo sea vía electrónica. Y también así las calificaciones no exista confusión, ¿verdad? Porque cuando me lo mandan y yo les califico, tal vez ustedes pueden decir, ¿por qué tengo tan baja nota? Y luego hay que corregir, hay que calificar. Entonces eso nos va a ayudar para ser un poco más transparentes con la parte académica, ¿no? Con lo que valgan sus trabajos, y también el examen que se va a dar mediante la plataforma, que va a ser como una encuesta electrónica nomás, pues selección múltiple, ¿verdad? Una pregunta o un enunciado, ¿verdad? Donde ustedes elijan las respuestas o tal vez la palabra que falta como a manera de complementación, o puede ser una pregunta de asociación, ¿verdad? En el que tengan que unir la columna de la izquierda con la columna de la derecha, ¿no? De eso se trata el examen, va a ser mediante la plataforma, y cuando terminen de hacer el examen van a tener la información de su nota, ¿no? Entonces, ahí sí no va a haber inconvenientes para bueno, con la calificación del examen. Siempre puede haber errores, digamos, nadie está exento
de ellos, ¿verdad? Y puede ser que cometamos algún error, ¿no? Como por ejemplo, en vez de que te ponga 25, te ponga, no sé, 15, ¿verdad? Pero no porque, por queriendo con querer, sino por algún error involuntario de typeo o de tipográfico. Entonces, todo eso se corrige en los días posteriores, ¿no? Si tienen alguna duda, si tienen alguna corrección, que quieren hacer algún reclamo, háganlo, obviamente mediante los términos de respeto y todo lo demás. Seguramente, bueno, no hay que recalcarles ni nada. Y si tiene lugar, pues se corrige, ¿verdad? No, yo no tengo ningún problema en hacerme dar una carta o en pasarme el trámite de llevar otra vez imprimir. Mientras ustedes hagan el No reclamo, diga mi nombre, ¿vas a decir ya? sí se va a No, no corregir. diga mi nombre, vas a poner esto, mira. Ahora, tienen que poner su nombre en el chat para que se tome en cuenta la asistencia, ¿no? Porque exportamos el documento del chat y es nuestra única evidencia de quienes han llegado, quienes han asistido a cada una de las sesiones de la clase. Así que, por favor, eso no se olviden en ninguna materia y así no van a tener ningún problema para acceder luego a los exámenes de segunda instancia, porque según el reglamento de la universidad, que nos ceñimos a lo que dice el reglamento, establece que ustedes tienen que tener un 80% de asistencia en las materias si es que quieren acceder a una segunda instancia, que la segunda instancia es el desquite, ¿verdad? Me aplazo en los dos parciales y en el final, y pues voy a segunda instancia, ¿no? Pero si quiero ir a segunda instancia, tengo que tener asistencia, así que no digan que no se les ha advertido, así que no se olviden poner su nombre, se toman unos segundos, en el chat, y listo, ¿no? Y así tienen también cómo reclamar en caso de que haya motivo a coordinación, tal vez a los docentes, para que les completen la asistencia si es que no les están permitiendo inscribirse a los exámenes de segunda instancia. Eso al final del semestre, ¿no? Y bueno, seguiremos yendo con esto, ¿no? Entonces, la materia se trata del pensamiento jurídico y dentro de nuestro sistema jurídico, ¿verdad? Cómo se resuelve, cuáles son las tendencias, qué es el naturalismo, el positivismo, eso es lo primero, ¿verdad? Que bueno, en esto sí hay que ahondar porque son dos tendencias que siguen vigentes. No podemos decir que uno esté bien y uno esté mal, ¿verdad? Es como los equipos de fútbol, o eres naturalista o eres positivista, ¿no? Pero no quiere decir que estés equivocado. Para los naturalistas, los positivistas están equivocados y viceversa, ¿verdad? Para los positivistas, los naturalistas están equivocados. Vamos a ahondar mucho más en esto, porque además es un tema interesante, pero el positivismo quiere decir la norma escrita, ¿verdad? Si está en la ley, recién me reclaman, ¿verdad? Si no está en la ley, entonces ni es derecho, ¿no? Y los naturalistas se van bueno, se basan en los principios jurídicos que están traducidos en los derechos fundamentales, que están insertos en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, ¿no? Entonces, por más que una ley esté vigente, si atenta un derecho o un principio, entonces tiene que aplicarse el principio sobre la ley. Eso dicen los naturalistas, ¿no? O la Constitución sobre la ley positiva, ¿verdad? Entonces, en esa etapa más o menos estamos en el derecho, se llama constitucionalismo, el Estado de Derecho era antes y eso ya se ha superado, ahora es el Estado constitucional de Derecho y luego están entrando al neoconstitucionalismo, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver esta parte así de manera no tan, no tan complicada, ¿no? Para que podamos entender y empecemos a elegir nuestro equipo, por así decirlo, y empezar a desarrollar nuestro pensamiento jurídico, ¿no? Como les digo, no está mal ser positivista o ser naturalista, ¿no? Solamente es una tendencia jurídica, ¿no? Es filosofía jurídica nada más. Luego está, bueno,
todo eso del positivismo que vamos a avanzar, la naturaleza de la filosofía jurídica, ¿no? También vamos a ver un poco del pensamiento jurídico a través de la historia, así cortito, ¿no? Luego las relaciones de la filosofía jurídica con otras ciencias, ¿no? Con la moral, con el positivismo, con la sociología, ¿no? También hay clases de sociología jurídica y demás. Como ven, son temas muy subjetivos, ¿verdad? El derecho como ciencia y como arte. Bueno, ¿alguien puede decir cuál es la diferencia entre la ciencia y el arte? Bueno, la ciencia tiene método, ¿verdad? Y es comprobable. Entonces el arte no tiene método, ¿verdad? ¿No? No tiene método y no tiene un resultado cierto ni comprobable. Así que el arte es abstracto, ¿verdad? Y la ciencia no lo es, ¿no? Entonces el derecho puede ser ciencia y puede ser arte también al momento de armar el argumento para poder defender, porque en realidad, si bien los procesos y la carrera trata de los hechos y de la verdad de los hechos, ¿no? Nosotros no siempre vamos ¿cómo vamos a saber que nos miente nuestro cliente o si estamos defendiendo a algún culpable, ¿verdad? Entonces, y, tenemos que atenuar la situación de acuerdo a los hechos y a las pruebas que tengamos de cómo está el procedimiento, ¿verdad? Va a tratar de la verdad, pero ¿quién va a ganar? Va a ser la verdad que mejor exponga uno de los abogados, ¿verdad? Su versión no va a ser la verdad verdadera, sino solamente va a ser lo verosímil, pero que convenza a las personas, ¿no? Entonces ese es un arte, el argumentar, ¿verdad? ¿No? Y en realidad al juez convence el que mejor argumento opone, ya sea escrito u oral, ¿no? Entonces, de eso se trata un poco esto. Vamos a ver eso, ¿no? Eh, Después están los métodos de la filosofía del derecho y el contenido concreto, el concepto del derecho mismo y, bueno, en esta parte del derecho es importante también hacer hincapié porque si a uno le preguntan qué es derecho, ¿sí? Si ustedes tendrían que decir qué es derecho, ¿qué responderían? La justicia. Que es un conjunto de leyes y normas que rigen a las personas en un determinado lugar, la teoría. ¿Alguien más? Bueno, el derecho, el, el valor máximo del derecho, al que aspira el derecho, sí es la justicia, ¿verdad? ¿No? Pero el derecho y la justicia son dos conceptos diferentes, ¿verdad? Ahora, quien ha señalado que el derecho es un conjunto de leyes y normas, está correcto de acuerdo al sistema jurídico en que nos estemos moviendo y de cómo estemos hablando de los derechos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en nuestro sistema jurídico, que se basa en leyes, ¿verdad? Sí es esa la definición del derecho. Cuando les digan el derecho penal, ¿qué es? El derecho laboral, siempre va a empezar la definición. Es un conjunto de normas y reglas dictadas por autoridad competente que están vigentes en un espacio y tiempo determinados y que rigen la conducta de los ciudadanos o de con el Estado, ¿verdad? ¿No? Y que tienen carácter coercitivo. ¿Qué quiere decir coercitivo? Que si incumples, estás chao, pues hay sanción, ¿verdad? No es solamente una petición amable de que cumplas una regla, ¿verdad? No es decirte, ay, por favor, no mates. Y si matas, ay, no lo hagas nunca más, ¿no? Si tú incurres en un ilícito, obviamente va a haber una sanción. Y ese es el carácter positivo del derecho. Y esa es la definición completa y que emana de una autoridad competente, ¿verdad? Porque no cualquier autoridad puede hacer leyes. No va a venir el Ministerio de Educación a hacer una ley de educación. El único organismo que emite leyes es la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿verdad? ¿Ya? De cualquier tipo.
sean de educación, de impuestos, civil, de penales, de delitos, de violencia contra la mujer, ¿verdad? Todo pasa por la Asamblea Legislativa. Entonces, una ley o ese conjunto de normas y reglas siempre tienen que ser dictadas por autoridad competente. Si no, no son válidas, ¿no? Pero, ¿qué pasa si estamos en el otro sistema jurídico, en el de Estados Unidos, y te preguntan qué es el derecho? No vas a decir es el conjunto de normas y reglas porque no lo es, ¿verdad? Ahí el derecho es el conjunto de sentencias y resoluciones emanadas de los juzgados, de los tribunales superiores, y que sus resoluciones que se basan en condiciones análogas y sus resoluciones son uniformes, ¿verdad? Entonces, ahí el derecho es como escribir una novela, dicen, ¿verdad? En el que cada capítulo lo escribe un juez diferente, ¿verdad? Pero tomando atención a lo que dicen los capítulos anteriores de la novela, ¿verdad? No se puede desviar. Y así se maneja el derecho. Pero ¿cuál es el concepto del derecho cuando no te dejan entrar a un edificio? Tú dices, es mi derecho, voy a entrar porque es mi derecho. Estás diciendo, es mi conjunto de leyes, normas y reglas dictadas por autoridad competente. O estás diciendo, es mi conjunto de sentencias análogas, ta, 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 ta. ¿Cuál es el concepto del derecho en ese contexto? Cuando dices, es mi derecho. Ahí el concepto del derecho es una atribución que tiene una persona por el único hecho de ser humano, ¿verdad? Por ejemplo, el de locomoción, el de salud, el de educación, ¿no? Solamente porque vivo y porque soy humano tengo derecho a que me dejes pasar, a que me dejes existir, ¿no? Entonces, ahí el concepto del derecho cambia también, ¿verdad? Entonces, no hay un único concepto del derecho, sino tenemos que ver en qué contexto nos estamos manejando, ¿no? Y así vamos a ir analizando el concepto del derecho, ¿no? En este temática. Y bueno, luego vamos a ver las relaciones entre el derecho y la moral, que también es un tema bonito e interesante, como para poder desarrollar, ¿no? Bueno, podríamos decir que no todo lo que es ley es justo, ¿verdad? Pero todo lo que es justo debería ser ley, ¿no? Entonces, a veces el derecho y la moral bueno, el derecho y la moral deberían ir de la mano, ¿verdad? Pero a veces no son, las leyes son injustas y el derecho se separa de la moral. Tomemos en ejemplo las leyes del régimen nazi, ¿no? Ya a todos los judíos los vamos a meter pues, a los campos de concentración y ya no son ni gente, ¿verdad? Son subgente, así los llamaban, ¿verdad? Subgente. Pero era ley, así, que la policía estaba cumpliendo la ley y los jueces estaban cumpliendo la ley, ¿verdad? Pero esa ley no era nada justa, ¿verdad? Entonces, en ese concepto, tenemos que analizar también la relación entre moral y derecho. Y luego ha terminado el régimen nazi y los han agarrado a esos jueces y a esos policías y a esos militares y los han enjuiciado a todos de canto y luego los han condenado a la horca en unos juicios bien históricos, así que también ojalá que podamos revisar, ¿no? Se llaman los juicios de Nuremberg, donde los condenan a los nazis por los delitos de guerra y de deshumanidad, ¿verdad? Y algunos jueces y todo echan ese justificativo y dicen, pero si yo estaba cumpliendo la ley, así era mi trabajo cumplir la norma, ¿verdad? Mandarlo a ese judío al campo de concentración. Pero dentro de tu conciencia, de tu conocimiento como abogado, de tu preparación, no podías deducir que era injusto lo que estaban resolviendo, ¿verdad? Pero sí era ley, ¿no? Pero ¿y los derechos? ¿No? Entonces, bueno, es algo bien controvertido. Y al final los han mandado nomás a la horca, ¿no? Porque cualquier persona podía deducir en su sano juicio que lo que estaban haciendo estaba mal, ¿no?
Ahora, luego está, bueno, están estos autores que son los que han desarrollado últimamente el derecho, la teoría del derecho, ¿verdad? H.L. Hart, Ronald Dworkin, que hablan de los principios, ¿no? De cómo los principios deben aplicarse. Los principios deben aplicarse por encima de las leyes. Y los principios son solamente, los principios se traducen en derechos, ¿verdad? Cada principio es un derecho en la Constitución, ¿no? Se dice que los derechos son principios positivados o objetivizados. Eso quiere decir que son principios que están vueltos ley, ¿no? Entonces, ellos hacen la distinción entre reglas y principios y cuál es más importante. Y hay también algunos detractores que dicen que las reglas son más importantes que los principios. Y volvemos al justnaturalismo versus el justpositivismo, ¿verdad? ¿No? Entonces, esto es lo que resuelve los casos controvertidos, porque cuando hay un caso, ¿verdad? Por ejemplo, ya, si matas a una persona, vas a ir 30 años a la cárcel. Y matas a una persona, te vas 30 años a la cárcel, ¿verdad? Lo más fácil de la vida, ¿no ve? En la deducción jurídica y en el trabajo del abogado, ¿no? Pero no es así de fácil todo, ¿verdad? Hay situaciones jurídicas que no están complementadas en las normas. ¿Y cómo resuelves eso? O tal vez, por ejemplo, vamos a algo así medio leve, ¿no? Por ejemplo, un boliche que está funcionando hasta las 3, 4 de la mañana, pero en la cuadra o en los 200 metros a la redonda existe gente que vive, ¿verdad? Que habita como vivienda y también tiene su derecho al pernocte, pues al descanso, ¿verdad? Al vivir bien y no puede estar, pues, después de trabajar de lunes a viernes, y sábado y hasta domingo en la madrugada, no se puede, pues, ¿no? Entonces van y meten su acción y reclaman, ¿verdad? Y los otros contestan, los dueños de los boliches, y dicen, pero nosotros tenemos derecho al trabajo. Si ustedes fueran jueces, ¿cómo resuelven así? Y dicen, y ellos dicen, los vecinos dicen, está bien, así que trabajen, pero que trabajen pues hasta las 2 de la mañana. Y ellos dicen, pero nuestra clientela empieza a llegar a la 1 de la mañana, de 1 de la mañana a 3 y hasta las 5 se va. Y si no, no vamos a poder tener sustento para nuestras familias y vamos a tener que votar a nuestros empleados y ¿verdad? Entonces, ¿cómo resolvemos eso? O otra situación clásica, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho de intimidad versus la libertad de expresión. ¿Dónde empieza uno? ¿Dónde termina el otro? ¿Y cuál es más importante? Puede ser uno más importante que otro dependiendo del caso, ¿verdad? Puede en un caso determinado tutelarse el derecho a la intimidad y decir, no, esa publicación está mal. O puede en otro caso diferente decirse, no, esto no afecta el derecho a la intimidad y esta publicación está bien que sea de acceso público, valga la redundancia, ¿verdad? Y no afecta tu derecho a la intimidad como vos crees, ¿verdad? Eso puede resolver un tribunal, ¿no? Pero no está en la norma. No es tan fácil como la fórmula esa de el que mata va a la cárcel 30 años. Entonces, si Juan mató, ¿qué le pasa a Juan? Se fue a la cárcel, pues 30 años, listo, ¿verdad? Ya resolvemos el proceso y ya está, ¿no? Pero hay casos mucho más difíciles, mucho más controvertidos para los que hay que aprender a razonar jurídicamente y de eso trata, ¿no? De eso se ocupan estos autores, de los principios versus los derechos, perdón, los principios versus las reglas. Y hay casos bien interesantes, ¿no? Y luego está el ordenamiento de la conducta y seguimos con esos autores, Altroz, la coercibilidad del derecho, que justo es esa condición que les decía, ¿verdad? Que puede ser exigible de cumplimiento mediante sanciones, ¿no? O mediante la amenaza de una sanción. Y porque es una amenaza, ¿verdad? O sea, si matas vas a la cárcel así, ¿no? Entonces vamos a aprender a diferenciar una ley de una amenaza también.
¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ley y amenaza? ¿No? Ahora, luego un poco vamos a ver de justicia y derechos humanos y por ahí ya se va acabando en la materia, ¿no? La resistencia, la obediencia al derecho y algunas otras cosas de esas, como les dije ya, un poco subjetivas, ¿no? Ahora, luego vamos a ir al receso porque ya se nos va a acabar el tiempo en un ratito. Entonces, luego les voy a compartir y en unos 10 minutitos vamos a volver a reiniciar la clase porque hay que esperar que mi computadora se grabe el video de la primera clase porque si empiezas al tiro, uno, se escucha da, 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 y dos, se arruina la grabación y no tengo cómo tener evidencia de que he trabajado. ¿Sí? Que les voy a compartir el enlace para que se unan a la segunda clase o a la segunda sesión de la clase y ahí mismo les voy a compartir en el WhatsApp el documento de Word con la prueba diagnóstica. Y va a estar nomás conectado el Zoom, por si acaso tengan alguna duda o consulta, ¿no? Vamos a tener 25 minutos para resolverlo. Nos reenvían con su nombre al mismo WhatsApp y en los últimos minutos de la clase vamos a resolver las dudas y las consultas que tengan con referencia a esas preguntas que tal vez las saben porque también recién han pasado filosofía general, ¿verdad? En el último curso del colegio, entonces hay algunas preguntas dirigidas ahí también. Sin más, ¿tienen alguna consulta, duda, sugerencia, crítica constructiva? No, Lice. Sí. Entonces, quedamos ahí y en 10 minutitos nos volvemos a reunir, ¿no? Hasta luego. Está bien. Está bien, Lice.